Hola, hola, hola a todos. Bienvenido a nuestra sesión de Huawei. Yo soy Jan Bulars y les presento a quienes me acompañan aquí, Martín y Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas. Martín, bueno, por favor, ¿nos puedes dar una introducción aquí sobre Huawei y los servicios que nos puede ofrecer ahora en el mundo Analytics? Sí, perfecto, ningún problema. Bueno, primero que saludarlo a todas las personas que están hoy en día con nosotros. De parte de Huawei nos encontramos, como comentó ahí Jan, Sebastián George, que es nuestro arquitecto senior, y por mi parte como director de ecosistema de canales, Martín Lobo, quien habla. Y la idea de hoy en día es contarles un poco, como dijo Jan, lo que estamos haciendo hoy en día, quiénes somos como Huawei Cloud, qué es lo que estamos buscando hacer aquí en Latinoamérica y obviamente el impacto que ya hemos logrado con el tiempo. Ujú. Hoy en día ya a nivel regional, y ahí espero que todos puedan ver la pantalla de lo que queremos contarle un poco, es quiénes somos nosotros, de dónde venimos y por qué hoy en día estamos causando una revolución en ese sentido en temas de innovación, de inteligencia artificial y de otras cosas también, independiente de lo que ya nos conoce mucha gente, que son los teléfonos, los computadores, hasta el mouse, por ejemplo. Hoy en día somos una empresa mucho más grande que eso. Ya, somos más de 200.000 empleados que estamos trabajando en más de 170 países. ¿Ya? Hoy en día nos encontramos haciendo constantemente inversión y uno de los focos que tenemos hoy en día como número dos en nivel de inversión y desarrollo es todo el tema de seguridad, ya que hoy en día ha estado muy en boga. Hemos visto muchos temas relacionados con eso y uno de los focos que nosotros innovamos como hoy es la seguridad en ese sentido. Y bueno, ¿por qué quería contarles un poco de que nos gustaría que nos reconozcan más allá de los computadores, de los mouse, por ejemplo, de otras cosas? Es que somos mucho más que eso. Estamos en otras verticales y estamos mucho más presentes y hoy en día venimos a hablar desde el área de Huawei Cloud, que es el área de la nube, que es lo que estamos haciendo en todos los temas de nube pública, nube híbrida y nuestros servicios específicos enfocados en seguridad, en contenedores, en inteligencia artificial y cómo venimos a revolucionar el mercado. Entonces, solo para resumirles un poco, ¿ya? Hoy en día desde Huawei nos vemos en distintas aristas. Tenemos un área de consumidores, un B2C, donde estamos principalmente enfocados en, como habíamos comentado anteriormente, la gente de los computadores, del teléfono, un área de carriers que está enfocada en todo lo que son redes inalámbricas, por ejemplo, distintos dispositivos que pueden encontrar de repente ahí para temas de conexión, y finalmente una parte enfocada en grandes empresas, que está enfocado en los routers, por ejemplo, que tenemos acá en nuestras oficinas de Huawei, las pantallas inteligentes que también tenemos en nuestras salas de reuniones, todo ese tipo de productos también que se pueden encontrar en una variedad de tipos, ¿ya? Y como les dije hoy en día, estamos hablando desde el área de la nube, por ejemplo, que es la de hoy en día, donde hablamos de nube pública y nube híbrida, ¿ya? Y además de estar presentes en todo Asia, que es donde tenemos nuestros mayores casos de éxito, también acá ya estamos sumando distintos hitos, que es importante empezar a comentarlos un poco para que sepan la presencia que ya estamos logrando acá en Chile y en Latinoamérica, ya un poco más específico, es cómo hoy en día hemos empezado a innovar y qué acciones estamos haciendo. Nosotros hablamos mucho de IaaS, que es el todo como servicio, ¿ya? Para no confundir con la infraestructura como servicio, donde hoy en día cubrimos distintas verticales de las necesidades, desde una empresa que necesita su infraestructura para poder trabajar, hasta una empresa que está buscando soluciones que puedan revolucionar la forma de trabajo, ¿ya? Y obviamente hostear soluciones que los mismos clientes ya estén utilizando hoy en día, como hoy en día SAP en la nube, que es un foco muy importante que estamos hablando, y el que venimos a hablar hoy en día, y mi compañero Sebastián va a empezar a indagar un poco más ahí, todo lo que corresponde a los temas de Big Data, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros ya hoy en día ya contamos con más de 41.000 partners, entre esos se encuentra Seidor hoy en día, que es un partner premier. Para hacer una pequeña distinción de que hablamos cuando hablamos de Partner Premier, es una de las categorías más altas de partnership que se logran en el ecosistema de Huawei Cloud. Por lo cual hoy en día Seidor ya suma más de 50 casos de éxito con clientes en todas las aristas, ya estamos hablando desde sectores corporativos hasta gobierno, y también ya hoy en día cuentan incluso con soluciones de inteligencia artificial que ellos mismos han creado, algoritmos que ellos mismos han entrenado para distintas verticales que están relacionadas con la agricultura, por ejemplo, con banca, donde en ese sentido ellos se han vuelto un player súper importante para nosotros para trabajar distintas verticales. Bien, gracias, Martín. Oye, y cuéntanos, por favor, un poco cuáles son los desafíos que enfrentan los gobiernos y las organizaciones
respecto al uso de los datos y poder sacarles provechos ahora con Huawei. Sí, mira, ya en realidad ahora hay una tendencia en realidad a nivel mundial que no es reciente. La verdad es que ya se ha estado dando, yo diría que en los últimos 10 años. De hecho, Huawei también ha sido parte de esa revolución y esta nueva era en realidad, así como en su momento fue la era industrial, la era de la informática, en realidad ahora estamos en la era de los datos, donde finalmente el dato se convierte en un asset clave, en un activo clave de cualquier organización independiente del tamaño. Pero además de eso, estamos en una situación en la que los datos comienzan a ser masivos. Hay estudios también, por ejemplo, que analizan cuántos datos se estiman que van a generar, por ejemplo, las redes sociales, y se estiman en realidad en petabytes de información diarios, llegando a la escala de los zettabytes, en donde las plataformas tradicionales dejan de ser eficientes y dejan de, en realidad, poder entregar el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad eh, que muchas empresas necesitan. Entonces, bajo esa tendencia y en base a lo que está ocurriendo en la industria de la tecnología en general y el comportamiento en realidad del ser humano como tal, hay una tendencia muy clara que tiene que ver con el almacenamiento de grandes volúmenes de información, escalas mayores. Eh, pero también la complejidad de esos datos. No solamente estamos hablando de datos transaccionales, no solamente estamos hablando de una tabla con valores en un Excel o valores en una tabla tradicional de una base de datos, sino que estamos hablando de datos tanto estructurados, semiestructurados como no estructurados. ¿A qué me refiero cuando hablamos de datos no estructurados? Una imagen, un video, por ejemplo, que básicamente no lo puedes poner dentro de una tabla, no lo puedes analizar como analizas datos de forma tradicional. Y la tendencia es que en realidad esos datos van a ser cada vez mayores. Se ve aquí en el segundo recuadro. eh, Ahora, en los últimos años, en realidad, la cantidad de datos estructurados, que si bien son livianos, pero también son masivos, se está reduciendo, no está aumentando a la velocidad con la que está aumentando la cantidad de data no estructurada. Eso quiere decir que hay cada vez más contenido multimedia que debemos analizar, hay cada vez más imágenes que debemos analizar, streamings de video, por ejemplo, y esto se hace finalmente con herramientas vamos también a revisar ahora más adelante, algunas herramientas de inteligencia artificial, de analítica, de procesamiento de datos que permiten, con la escalabilidad que se está moviendo en realidad el mercado, la industria y la tecnología en general, poder abordar diferentes requerimientos que existen en cualquier industria en realidad, finanzas, retail, un banco, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de energía, por ejemplo, de distribución eléctrica. En realidad cualquier industria tiene estos desafíos y todos nos encontramos básicamente bajo el mismo nuevo paradigma de cómo poder solventar el análisis de estos datos. Eso por un lado, lo que tiene que ver con la masividad y la diferencia o la cantidad de datos de diferentes formatos que debemos analizar, pero por otro lado también está eh, la seguridad. La seguridad también, obviamente es un factor súper relevante, crítico en realidad en cualquier organización, de nuevo, no importa la industria, no importa el tamaño. Bueno, como todos saben, en realidad los ataques cibernéticos están a la orden del día y en realidad ahora, bueno, nosotros como Huawei Cloud también, ahí también haciendo una acotación, ponemos siempre como prioridad y como línea base en cualquier proyecto en realidad la seguridad de los datos, la seguridad de los sistemas, la seguridad de todas las plataformas que corren sobre la plataforma de nube pública y obviamente las plataformas de Big Data no son la excepción. Para eso hay una suite muy extensa de servicios de seguridad, pero solo mencionar algunos que están relacionados con este tópico, que tienen que ver con encriptación de datos, por ejemplo, respaldos de los mismos, protección de aplicaciones web, encriptación de datos tanto en reposo como en tránsito, o sea, cuando los tengo almacenados, y además cuando los transfiero de un punto A a un punto B, con diferentes herramientas de analítica o de conversión de datos o ETLs que procede la nube como servicio. Y eso también es parte de un poco de los desafíos también con los que se cuentan actualmente en cualquier organización. Y por otro lado también, cómo trabajar con estos datos en realidad que son de diferentes dominios, son de diferentes organizaciones, entre vendors, entre partners, entre clientes. ¿Cómo hago o cómo aúno criterios y cómo pongo un punto en común entre esas organizaciones? Bueno, también para eso hay
hay servicios en Huawei Cloud que pueden ayudar un poco a ese control de extremo a extremo, de que genero los datos hasta que finalmente los analizo, los leo, los visualizo en un dashboard de forma efectiva. También contamos con ese tipo de soluciones. Genial, gracias Sebastián. Siempre es bueno tener ya nuevos jugadores aquí en el mundo cloud y bienvenido Huawei aquí para tener más alternativas, para dar soluciones a nuestros clientes, obviamente. ¿Y cómo ha sido la contribución de Huawei Cloud al ecosistema de todo lo que es Big Data, Analytics en la industria? Sí, en realidad Huawei en realidad ya lleva mucho, mucho tiempo en la industria de TI en general. Nació hace más de 30 años con equipos de telecomunicaciones para las empresas de telecomunicaciones. No solamente en hardware, no solamente antenas, servicios core, router, switching y todo lo que necesita una empresa de telecomunicaciones para poder utilizar tecnología que finalmente presta a sus clientes, sino que en todo ese transcurso, en toda esa experiencia, desarrolló también muchos sistemas para estas empresas de telecomunicaciones a nivel global. En realidad, Huawei Cloud Huawei en general es una empresa líder a nivel global también en telecomunicaciones. Y en base a esa experiencia, nos dimos cuenta que en realidad uno de los dolores de las empresas también de telecomunicaciones es la gran cantidad de datos que necesitan analizar. Imagínate la cantidad de datos que procesa una empresa de telecomunicaciones cuando recibe datos de las antenas, de todos los dispositivos móviles que existen en la red, de las tecnologías core 3G, 4G y 5G. Entonces, eh, para eso se necesitan plataformas muy robustas, muy performantes, escalables, y en ese proceso, en realidad, comenzamos a cooperar muy de cerca con el ecosistema open source de plataformas de Big Data. Entonces, en ese proceso, Huawei también evolucionó, también evolucionamos de el Big Data o la analítica tradicional a una modalidad más optimizada. Ya en 2007 aproximadamente comenzamos nuestro acercamiento en realidad con, por ejemplo, Hadoop para poder cooperar con el ambiente open source y la contribución al desarrollo de este tipo de proyectos. Nosotros somos mucho de cooperar con los ambientes open source para poder hacer crecer estos proyectos, pero también para poder poner parte de nuestra tecnología a disposición de esos proyectos y finalmente lanzarlos como servicio en nuestra nube pública, lo que en realidad comienza a pasar ya en el año 2015 cuando empezamos a lanzar primero la nube pública y luego ya dentro de esa nube pública servicios de Big Data que en realidad son de nivel empresarial. O sea, de todas maneras podemos correr plataformas para clientes muy pequeños, pero también tenemos la posibilidad de escalar de forma prácticamente ilimitada con los recursos de cómputo, almacenamiento, procesamiento de datos que se necesiten para poder cumplir con cualquier requerimiento, no importa la escala en realidad. Y para eso Huawei ha en realidad fundado varios proyectos dentro de este ecosistema open source. Y ya luego, en los últimos años, hemos ocupado los primeros puestos a nivel de market share en China y en otras partes del mundo respecto de la plataforma que más se utiliza para procesamiento de datos, justamente por esa experiencia que ya tomamos del mundo telco y que la llevamos al mundo enterprise, al mundo empresarial, y donde finalmente ya creamos ahora, en los últimos años, desde 2018 aproximadamente, este Data Lake inteligente, donde ya integramos todo. Finalmente integramos el almacenamiento, el cómputo, el software también que hay detrás. Eh, ya lo vamos a ver más adelante, pero eh, hay una serie de servicios también que componen este ecosistema para poder hacerlo mucho más completo y, como lo vamos también a conversar, poder hacerlo amigable, de fácil uso y en donde finalmente no se necesite ser un cientista de datos o un experto en Big Data para poder utilizar este tipo de servicios. Y después lo vamos a revisar, pero se puede hacer de forma muy sencilla un pipeline que tome datos desde el punto A al punto B, convertirlos, analizarlos e incluso, lo podemos ver después, agregar incluso servicios de inteligencia artificial. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y aprovechando que hablas de los distintos servicios, ¿cómo Huawei, el análisis de datos de Huawei Cloud, se integra con el resto de los servicios y el ecosistema que hay en la nube? Incluso, como mencionabas recién, todo lo referente a inteligencia artificial, que es lo que hoy en día está haciendo boca en boca y lo que más se está demandando. Sí, ahí comentar que en realidad Huawei Cloud cuenta con soluciones de extremo a extremo.
que van desde el cómputo tradicional, o sea, la típica máquina virtual que uno podría poner en una plataforma cloud, almacenamiento, conectividad, por ejemplo, VPNs, enlaces dedicados para poder tú conectarte directamente a la plataforma de forma segura y con altos anchos de banda. Eh, pero también pasamos por todo un tramo de servicios más avanzados que tienen que ver, por ejemplo, con plataformas de contenedores, plataformas de Kubernetes, como, todo esto como servicio. Y ya un poco más avanzado, tenemos los servicios justamente de Big Data e inteligencia artificial. Estos mundos en realidad son muy complementarios. También podemos obviamente utilizar servicios de Big Data de la forma tradicional, sin necesidad de agregarle un modelo de inteligencia artificial, pero al menos en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes, cada vez se está haciendo más necesario, eh, porque como decíamos al inicio, la cantidad de datos a procesar comienza a escalar rápidamente y los modelos tradicionales o los servicios tradicionales con los que se cuenta en la industria eh, prácticamente, y por decirlo de alguna manera, no dan mucho abasto. Entonces, una query SQL a un motor SQL tradicional suele no ser la respuesta. Para algunos casos sí, pero ya cuando empezamos a hablar de grandes cantidades de datos, y cuando tratamos de, y como dice también un poco el título de esta sesión, extraer el valor de esos datos, eh, los modelos tradicionales no suelen ser la respuesta, no suelen ser la mejor respuesta a ese tipo de requerimientos. Es por eso que nacen servicios como, por ejemplo, MRS, servicios como DMS, que son servicios para poder tomar datos desde un origen o desde un streaming de datos, por ejemplo, y poder almacenarlos en tiempo real en la nube. Tenemos incluso servicios también que permiten hacer analítica en tiempo real, o sea, tomar un dato y antes de incluso escribirlo en la base de datos, poder eh, hacer una conversión, hacer una query dentro de ese dato, dentro de ese streaming de datos para poder optimizar el flujo de los mismos. Entonces, en base a eso, tenemos un esquema referencial que queríamos mostrarles también con algunos de los servicios con los que cuenta Huawei Cloud. Hay muchos otros, esto es solamente una representación en realidad que tiene que ver con cómo nosotros construimos un data lake inteligente. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, una plataforma on-premise tradicional donde tenemos motores de base de datos tradicionales o archivos externos o bases de datos externas y queremos, y como objetivo final, poder visualizarlos en un dashboard bonito, obviamente, con métricas que nos interesen o valores que nos interese visualizar, pero en realidad sabemos que en el origen tenemos una jungla en realidad de datos de diferentes orígenes, diferentes formatos. No todos tal vez son datos estructurados, tal vez tenemos que analizar incluso imágenes, videos o datos no estructurados, tal vez archivos de logs que son difíciles de estructurar y poder visualizarlos finalmente. Entonces, para eso contamos con una serie de servicios que permiten primero ingestar los datos, primero tomarlos y poder llevarlos a nuestros motores de analítica, como lo vemos aquí, como MRS, por ejemplo, en nuestro servicio o nuestro clúster en realidad como servicio de analítica, donde tenemos soluciones como Spark, por ejemplo, para poder hacer esta analítica en batches, poder hacer una query de gran impacto en los datos que finalmente nos va a permitir almacenarlos en nuestro data lake, que es OBS en realidad, que es nuestro almacén de objetos, pero que finalmente nos va a permitir escalar de forma indefinida para poder almacenar los datos sin necesidad de preocuparnos por la capa de almacenamiento. Y RS, que es nuestro almacenamiento tradicional. Y por otro lado tenemos ya los servicios como vemos aquí, DataArts, que es el orquestador de todo este pipeline de servicios que se integra con nuestra plataforma de ModelArts, que es el servicio de inteligencia artificial. Aquí como, bueno, pensarán, oye, ¿cómo agregamos inteligencia artificial a un data warehouse, como se ve aquí, por ejemplo, que es finalmente un dato estructurado, una tabla? Bueno, Model Arts en realidad también cuenta con una serie de aplicaciones, servicios, características que permiten entrenar modelos de Big Data y también de analítica basado en realidad en una serie de datos que tú puedes, por ejemplo, tener en tu data warehouse. Puedo entregarle tablas con miles, millones de registros si quisiera,
y basado en el modelo que yo entrene, puedo, por ejemplo, predecir cierto comportamiento o predecir ciertos valores en ciertos registros de una tabla para poder con eso armar un modelo predictivo, como se le conoce en realidad en la industria de analítica predictiva o análisis predictivo de ciertos valores. Puede ser de la industria automovilística, puede ser de un banco, puede ser de finanzas, retail, etcétera. Cualquiera en realidad que maneje datos y maneje números. Y Model Arts con Data Warehouse hablan entre ellos súper bien y ya están integrados de forma nativa. Y ya finalmente, con la capa de visualización, o conectar esas herramientas de visualización, no solamente las de Huawei, sino que cualquier herramienta externa en realidad, a mi Data Warehouse en la nube para poder visualizar esos datos ya de una forma más clara, con valores que realmente me interese revisar y que finalmente me generen valor y me entreguen datos que obviamente me permitan tomar decisiones correctas, que es el objetivo final que muchas organizaciones buscan, que es extraer ese valor de los datos para poder tomar las decisiones correctas y muchas veces se torna un poco complejo con la cantidad de datos y la complejidad del análisis que tenemos que hacer sobre esos datos también. Bien, bien, súper claro, gracias Sebastián. Y bueno, viendo ya que el tiempo va avanzando, vamos a las preguntas. Acá la primera pregunta que tengo, al parecer la respondiste aquí con esta última slide que presentaste, pero igual si quieres ahondar más aquí la leamos. Preguntan, ¿en qué capa del proceso de análisis de datos se encuentran los servicios de Huawei Cloud? Ahí, creo que la resolviste con esta slide. No sé si pasamos a la segunda o tienes algo para añadir ahí. Sí, y sí, tienes razón, en realidad la contestamos con esta, pero en realidad es eso. Huawei tiene servicios en la capa de ingesta de datos, en la capa de almacenamiento, en la capa de analítica, inteligencia artificial, si le quisieras agregar esta capa de analítica con inteligencia artificial, y ya posteriormente, como se ve aquí, la capa de visualización, que es finalmente el dashboard que uno ve para poder tomar decisiones o sacar valor de esos datos finalmente. Claro, o sea, básicamente abarcan todo el proceso end-to-end de lo que es Exacto, analítica de datos en la nube. Fantástico, correcto. fantástico. Ok, van quedando aquí unos minutitos más para responder acá otra más. Eh, ¿Cuáles son las principales tendencias futuras que visualizan para el ecosistema de Big Data y Analytics? Bien, bueno, al menos por mi lado, lo que vemos principalmente tiene que ver con esta tendencia de la que hablábamos al inicio también. Eh, la, la, mm, la diversidad de datos que se tienen que analizar. Ya no estamos hablando solamente de datos estructurados, no estamos hablando solamente de tablas con valores súper acotados y que son, entre comillas, fáciles de analizar. En realidad ahora estamos hablando de que en el futuro más del 80% de los datos van a ser entre semiestructurados. Ya vemos semiestructurado, por ejemplo, un archivo, un XML, un archivo JSON o un CSV, por ejemplo, a no estructurado, como lo puede ser una imagen, como lo puede ser un video o audio incluso también. Eh, y eso va a generar un problema en los modelos de análisis tradicional. O sea, un motor SQL tradicional no va a poder responder a la demanda que va a requerir primero el tipo de datos eh, y luego la cantidad de datos también que eso va a generar. Y por otro lado, está también los orígenes de estos datos. Finalmente, no van a venir solamente desde bases de datos tradicionales, sino que van a venir de warehouse, van a venir de data lakes, que pueden ser almacenes de objetos finalmente en una nube pública como los Huawei Cloud, pueden venir de un servicio como Cloud Table finalmente. Entonces, también, nuevamente, los modelos tradicionales que no sean nativos de nube van a tener esta problemática de integrarse al origen de estos datos. Es súper fácil, obviamente, conectarse a una base de datos tradicional y extraer datos, leerlos, almacenarlos y poder después procesarlos de alguna manera. Pero ya con la llegada de la nube pública, que en realidad ya se dio hace muchos años, comenzaron a aparecer nuevas formas de generar datos. Y eso implica que eh, los modelos tradicionales tienen que adaptarse también a los datos que se generan en la nube. Obviamente pensemos de que la mayoría de las organizaciones ya está, y se estima que cada vez más, empresas, organizaciones, gobiernos, van a estar sobre la nube pública o sobre algún tipo de nube. Por lo tanto,
no todo va a venir o no todos los datos se van a generar en un modelo tradicional, sino que en realidad van a estar generados ya desde la nube, desde servicios cloud. Por lo tanto, una herramienta tiene que poder integrarse a eso y poder obtener esos datos. Y por otro lado, ya lo vimos anteriormente, el tema de la analítica predictiva que tiene que ver con que cada vez van a comenzar a aparecer y va a ser cada vez más necesario modelos de machine learning o sistemas que permitan hacer analítica predictiva, y eso es complejo y por lo general, o por regla general en realidad, son servicios que se encuentran en las nubes públicas. En Huawei Cloud tenemos este servicio que mencionábamos anteriormente, que es Model Arts. Ahora en realidad tenemos, y ese servicio ha evolucionado, también aparecieron los modelos Pangu, que en realidad son modelos de analítica, modelos de inteligencia artificial, que están entrenados con millones y millones de datos. Nosotros los entrenamos por meses para poder finalmente lanzar un modelo como servicio y que diferentes industrias pueden usarlo sin la necesidad de tener que hacer el proceso de entrenamiento, porque finalmente para entrenar un modelo necesitas millones y millones de datos, eh, o miles de millones de datos, y también, primero, toma mucho tiempo, hay un alto costo en recursos de infraestructura, y por otro lado, necesitas un equipo técnico muy, muy potente para poder abordar ese tipo de proyectos. Lo que hacemos nosotros es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que cualquiera, incluso no siendo científico de datos, como decíamos anteriormente, o experto en inteligencia artificial, pueda utilizar estos servicios sin muchos clics en realidad, sin muchas líneas de código, con la menor cantidad posible, pero de todas maneras, si eres experto, también Model Arts te entrega las herramientas para poder customizarlo de la forma que a ti te parezca mejor, para poder obtener los datos que a ti también te estimes conveniente. Perfecto, perfecto. Por lo que veo, el futuro ya está acá. Sí, Tal cual, bueno, sí. ya se está acabando nuestro tiempo. Espero que el público ya vea que también tenemos la nueva alternativa aquí, Huawei Cloud, para poder subir toda su analítica de datos y lo puedan empezar a considerar. Así que les agradezco mucho, Martín, Sebastián. Muchas gracias por su presentación. Ahí cualquier duda, consultas que nos hagan llegar, lo podemos ir canalizando. Eh, por favor, estén atentos al cierre ya. Vamos cerrando nosotros por acá y viene la siguiente sesión ya del cierre de nuestro Conference 2023. Así que me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Vale, hasta Hasta luego. luego. Chao.